Y bueno, apreciables amigos, nos acompaña desde Ecuador el empresario y asambleísta ecuatoriano, el señor Henry Kronfle Cosaya, que es uno de los líderes del Comité Especial de Emergencia que se formó para sacar a Guayaquil adelante en la lucha contra el COVID-19. A quien le damos, entiendo que ya lo tenemos acompañándonos por medio de Skype. Queremos darle la bienvenida, Henry, a Libertópolis desde Guatemala. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo guatemalteco y un gusto poder compartir con usted y con los radioescuchas la experiencia de Guayaquil. Gracias, Henry, y nosotros lo que queremos es felicitarlos por esa iniciativa. Por supuesto que quisiéramos que algo similar se hiciera en nuestro país. Entonces, qué mejor que conocer de parte de ustedes cuál ha sido esa experiencia, qué fue lo que los motivó, cuál es la situación de Ecuador, cuáles son los resultados que han tenido en el Comité Especial de Emergencia. Pero bueno, comencemos por el principio. ¿Cuál era la situación de no solo de Ecuador, en particular de Guayaquil en marzo de este año? Bueno, Guayaquil, por efectos del calendario escolar, estaba en vacaciones de verano. Aquí las vacaciones de verano son los meses de febrero y marzo, normalmente, y mucha de la gente que viaja o muchos de los migrantes que regresan a la ciudad para aprovechar del tema de las vacaciones, la mayoría de ellos viven en lugares que han sido focos o epicentros de la enfermedad a nivel mundial, el norte de Italia, España y Nueva York. Entonces, hubo mucha afluencia de gente que vino de esos países y pues eso coayudó en ese momento a que haya una rápida propagación del virus en la ciudad. Oíamos que todo el mundo se contagiaba, comenzaron a colapsar los centros de salud pública, de los centros de salud privada. Al principio habían designados por el gobierno 2 o 3 hospitales dentro de la ciudad que los que iban a atender el tema de la enfermedad. Después se dieron cuenta que eso era imposible, que había que atender en cualquier centro de la ciudad el tema de la enfermedad, y asimismo estaban desbordadas las unidades de cuidados intensivos, la gente en espera. Fue terrible. La situación fue terrible y nos llevó a reunirnos un grupo de empresarios y de rectores de universidad, directores de bancos, gente que nos conocíamos por muchos años en la ciudad y que ya habíamos actuado en conjunto cuando hubo el terremoto, por ejemplo, aquí del 2016 en Manta, que fue una tragedia, un terremoto que mató mucha gente, o cuando este país fue atacado por el socialismo del siglo XXI y había que defender la libertad y las rentas de esta ciudad de Guayaquil. Ya se había conformado un grupo de empresarios que actuaban en conjunto para todos estos temas, y lo que fue en esta ocasión que nos unió pues fue la pandemia. Nos contactamos todos rápidamente y conformamos el 29 de marzo, se citó para el 30 de marzo conformar el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil, que comenzaron 20 personas y en 24 horas ya estábamos prácticamente el doble, 40 personas conformando este organismo privado, sin fines de lucro, sin salario de nadie, en donde nadie es presidente ni nadie es, secretario, ni mucho menos. Todos somos servidores y todos somos presidentes, y conformamos rápidamente un fideicomiso para, con fondos privados, levantar los recursos y comenzar a actuar ante esta pandemia. Jorge. Henry, si nos puedes explicar qué decisiones tomaron y qué vieron que era lo que se necesitaba hacer en ese momento, y en particular me llama la atención que hayan decidido, precisamente por la celeridad y la emergencia, no utilizar ni los fondos ni recurrir al gobierno, sino hacer ustedes la mayor parte de las acciones. Si nos puedes explicar un poco de esa parte. Recaudación. Correcto. A ver, primero todo lo que es burocracia o ente público tiene que pasar procedimientos para la contratación, trámites burocráticos. La tragedia humana no espera eso. Tenemos que actuar, y nosotros como sector privado teníamos la capacidad de actuar inmediatamente, recolectar dinero, que fue todo donación inmediatamente,
y comprar con los contactos que teníamos primero los equipos de prevención. ¿Cómo fue la cuestión? Conformamos el comité y decidimos hacer comisiones, una comisión de compras, una comisión de médicos especializados, una comisión de logística, una comisión de infraestructura, una comisión legal para que nos arme el mecanismo o el vehículo para poder dar las donaciones, una comisión de comunicación y una comisión de tecnología y reactivación económica. Desde el día 1 teníamos una auditoría por una empresa auditora internacional que le pedimos que venga a auditar desde el día 1. Se constituyó esto muy rápido, en 24 horas ya teníamos el vehículo, comenzaron las donaciones, inmediatamente las comisiones de compra y la de logística comenzaron a actuar y decidimos en el marco de todo el comité hacer una estrategia. ¿A dónde íbamos a apuntar los recursos? Primero en lo preventivo. Ya teníamos 30% de la gente enferma de la primera línea, enfermeros, doctores, camilleros, gente de seguridad, gente de los servicios básicos. Ya estábamos con problemas con la gente que recogía la basura, gente que trabaja en las plantas de agua potable, gente que trabaja en las plantas de tratamiento de aguas servidas de la ciudad. Ya teníamos problemas con transportistas de diferentes provincias del país que traían alimentos a la ciudad. Entonces, lo primero que decidimos fue enfocar nuestros esfuerzos a poder proteger a esa gente con equipos protectores, es decir, esos equipos de protección, guantes, máscaras, mascarillas, esos trajes especiales, dotar también a la fiscalía. Había gente que se moría en su casa, los fiscales no podían hacer el levantamiento del cadáver a través del gobierno central porque no tenían equipo. Entonces, primero mantener la ciudad corriendo y proteger a la primera línea. Después fuimos a una segunda etapa. Hay que evitar que la gente llegue al hospital. ¿Cómo evitamos que la gente le dé? Con esta prevención y con medicamentos? Y entonces comenzamos a movernos a nivel internacional, porque aquí no había suficiente hidroxicloroquina y acitromicina, que nos ha dado mucho éxito aquí en la ciudad de Guayaquil. Y comenzamos a importar, hablando con el gobierno, porque había una comisión también de relaciones políticas, para que no nos pidan registro sanitario, para que no nos pidan cualquier tema que sea una traba para poder facilitar la medicina a los hospitales públicos y privados y clínicas públicas y privadas que están tratando con sus médicos pacientes con COVID. Obviamente se entregó medicina gratuita, se importó de varias partes del mundo, de Paraguay, de Colombia, de Panamá, inclusive materia prima de la China. Se hablaron con laboratorios locales para poder producir acá la medicina y poder suplirla a todo el mundo bajo un estricto protocolo de una supervisión médica, un médico tratante, identificación del paciente, visado de la institución a la cual se entregaba la medicina y, por supuesto, exámenes previos para poderla tomar. Y eso hizo que evitemos que muchísima gente llegue a los hospitales y que muchísima gente muera por este tema. Montamos también centros de oxígeno, que no habían suficientes tanques de oxígeno en el país de uso medicinal. Hablamos con las autoridades, pasamos los tanques de uso industrial al uso medicinal con protocolos de desinfección y superamos todos los temas legales para poder hacer eso rápidamente. Y entonces se podía ofrecer tanques de oxígeno a la gente y se montaron centros de oxígeno en la ciudad para evitar que la gente vaya a los hospitales y la gente que había salido de un respirador también tenga dónde acudir. Post-trauma del respirador, cuando lo tenía por más de 20 días, necesitaban también tener oxígeno. Montamos con el ejército, con la Policía Nacional, carpas de atención a la gente, con la autoridad local, municipios, prefecturas, y así también rehabilitamos hospitales viejos para tratar a la gente, hoteles para los médicos que estaban tratando esto, no vayan a sus casas a contagiar a su familia, que usaban cuartos de hoteles cerca de los centros médicos para evitar el contagio de esos médicos de la primera línea con su familia y que puedan trabajar con tranquilidad. Y así poco a poco fuimos haciendo el cambio. ¿Cuánto han logrado recaudar a la fecha, Henry? No hemos necesitado utilizar más de 5 millones a la fecha, tenemos menos de 5 millones de dólares en recursos. Decidimos también trabajar con la universidad local para desarrollar respiradores con la Escuela Politécnica Litoral. Hablamos con la rectora y con un grupo de especialistas científicos y se comenzaron a hacer respiradores acá. Lo que se importaban en las partes y piezas, y acá se probaron primero con pulmón artificial, luego en animales, y luego ya salimos a humanos a probar los respiradores, porque nosotros nos concentramos en que un tratamiento aproximadamente podía costar acá en el Ecuador $20 frente a un respirador que puede costar $40,000 importarlo y que se toma 20 días en promedio una persona con el respirador. Entonces había que
que ser muy eficiente con los recursos. Si podíamos evitar la complicación de la enfermedad con $20 por paciente, podíamos tratar a 2,000 pacientes antes de tratar a uno con respirador. Sin embargo, trabajamos en la logística con las universidades locales, se entregaron muchos respiradores, se importó algo de respiradores, pero el tema también conlleva al confinamiento. Estábamos nosotros con la autoridad local muy de cerca en lo que es el Comité de Operaciones Especiales que se conformó con el COE nacional y provincial para tener una alineación muy clara de cuáles eran los protocolos de confinamiento. Y se trabajó también con el Banco de Alimentos o empresas que donaron kits de alimentos, gente de la agricultura que donó millones de raciones, por ejemplo, de banana y de plátano, y pudimos entregar más de 250,000 kits de comida porque el problema era cómo teníamos a la gente confinada si no tenía que comer. Y pudimos llegar inclusive no solamente a controlar el abastecimiento de los mercados para que no falte nada a través de un protocolo y de logística de la producción de esos vegetales de otras provincias y de la protección con bioseguridad dentro de los mercados, pero también pudimos abastecer las tiendas locales para que la gente pueda moverse a caminar 1 cuadra, 2 cuadras y pueda ser atendido en una tienda, digamos, de la esquina, por decirlo de alguna manera, que esa tienda normalmente hasta inclusive le fía. Entonces pudimos mantener el confinamiento para que la gente no se muera de hambre porque no podía salir a trabajar y al mismo tiempo tengan la seguridad de que iban a tener los alimentos en la puerta de la casa. De marzo de este año a hoy, Henry, ¿cómo han avanzado? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuál es la situación actual en Guayaquil? Totalmente controlada la pandemia. Aquí estamos. Nosotros llegamos a tener a mediados de abril el pico de muertes por coronavirus en la ciudad. 460 muertes ese día. Me parece que fue el 14 de abril, el 16 de abril, 450 muertes. Y estábamos entre 400, 380, 290, 320 muertes diarias por coronavirus. El 10 de mayo llegamos a 0 muertes y de ahí hemos mantenido muchos días con 0 muertes y hemos mantenido un promedio del 10 de mayo a la fecha, o sea, estamos hablando ya 2 meses, de 1,3 muertos al día promedio. Es decir, tenemos un control absoluto de lo que está pasando en la ciudad, no nos hemos descuidado para nada, hemos actuado también con las autoridades del gobierno central y del gobierno local. Ha habido un proceso de recuperación de la economía basados en tecnologías y basados en un programa de paso a paso, despacio pero seguro para evitar una segunda ola. Ya no tenemos abarrotados los hospitales, no tenemos ya capacidad inclusive para atender al resto del país y el comité ha hecho sugestiones también a otras provincias. Hemos llegado a todas las provincias del país ayudando a otras ciudades que están complicadas como son Quito en este momento, la capital del Ecuador, que está complicada. Pero hemos podido, con un programa de reactivación económica y con un sistema de semaforización de rojo, amarillo a verde, que estamos a punto ya de ir a verde, que sería la nueva normalidad, hemos podido poco a poco reactivar la economía, el transporte público con aforos, con bioseguridad, por supuesto, y con toda una campaña de lineamientos educacional, tanto del comité como del gobierno local y central, para poder avanzar en este nuevo orden mundial, si se quiere ver de alguna manera. Henry, ha habido mucha controversia a nivel mundial, pensaría yo, con relación a la hidroxicloroquina. Sin embargo, ustedes la utilizaron allá y con aparentemente mucho éxito. Si nos puedes contar un poco por qué utilizaron la hidroxicloroquina y cuáles han sido los resultados. Gracias, sí, ha sido utilizada con mucho éxito aquí. A ver, primero, porque en su momento, a mediados de marzo, alrededor del 15 de marzo aproximadamente, o 20 de marzo, en ese rango de fechas, Estados Unidos hizo una aprobación de uso de emergencia de la hidroxicloroquina y la acitromicina como tratamiento para el COVID-19. Recuerden que son medicinas que han estado de larga data en el mercado. La hidroxicloroquina es una medicina que se ha usado mucho para artritis reumatoide, para lupus, para malaria. Y la acitromicina, un antibiótico, pues que como ustedes saben, de mucho uso. Individualmente ninguna medicina ha sido un riesgo para nadie y por algo se ha usado por tantos años. La aprobación del gobierno de la Agencia
del Food and Drug Administration de los Estados Unidos para el uso de emergencia como un tratamiento, digamos, en el tema del coronavirus, es lo que nos animó a usar el tratamiento. Tenemos una comisión médica donde están exministros de salud, gente del más alto nivel, médicos reconocidos del más alto nivel aquí en el Ecuador, que están en la comisión médica dentro del comité, y con protocolos de utilización basados en la información que tenían a nivel internacional, comenzamos a implementar el uso controlado de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? La medicina se dio toda gratis. Los tratamientos dependían, pues, obviamente, de las instituciones primero que estaban tratando pacientes con coronavirus y de el médico tratante. Se identificaba el médico, se identificaba el paciente y se identificaba la institución. Y entonces, en base a eso, se entregaba la medicina previo a una valoración. Nosotros no hemos tenido ningún problema en el uso de la medicina. Supe que hubo una gaceta francesa, una revista francesa, que después se retractaron lo que habían dicho. La Organización Mundial de la Salud, que ha sido un desastre en el manejo de esta pandemia, primero dijo una cosa, después aceptaron otra. Finalmente, el uso de la medicina depende en Estados Unidos ahora de la voluntad médica del médico que trate, es responsabilidad del que trate, no está prohibido su uso. Y a nosotros nos ha ido muy bien. Le puedo decir que sí existió una coincidencia en las bajas de muertes y en poder dosificar la medicina conforme a estos protocolos que le estoy diciendo. Lo vimos con claridad meridiana. Evitamos que mucha gente se le complique la enfermedad y entendíamos que si el uso de la medicina era pronto, las probabilidades de no llegar a tomar oxígeno o a un respirador en un hospital eran bastante altas. Vuelvo y le repito, con un control médico muy exhaustivo y digamos, y constante. Henry, usted comentó que en un principio, porque sobre todo pues vimos la situación que se estaba viviendo en Guayaquil, ya ustedes recurrieron con apoyo de las donaciones a un confinamiento, entre comillas, de la mayoría de la población para controlarlo en un principio. Sin embargo, entiendo que ya ahora ustedes están dentro de los protocolos de seguridad que se tienen que tener, pero ya la gente ha recuperado su libertad en Guayaquil. ¿Entendí correctamente? Entendió muy bien, correcto. Nosotros lo que hicimos fue, en el momento más crítico, confinar a la gente, prácticamente 3 semanas, casi un mes, y tratar de resolver el problema entre me muero por COVID o me muero de hambre, porque ese es el problema de toda América Latina. Y entonces era muy importante trabajar más allá de lo que le he contado en el tema, digamos, de equipos de producción de medicinas, de centros de oxígeno, de rehabilitación de hospitales, de respiradores, etcétera, trabajar en el tema de la alimentación. Coordinamos convoys con el ejército para traer, digamos, alimentos de otras provincias que no estaban afectadas a la ciudad. Nunca se desabastecieron los mercados. Túneles de desinfección, mascarillas obligatorias, gel de desinfección para entrar a un mercado, aforo. Las tiendas de la esquina, por decirlo de alguna manera. Utilizamos empresas de importante renombre que tienen distribución y farmacias para llegar no solamente con kits de alimentos, con kits de limpieza. El Banco de Alimentos, en donde nos ayudó mucho la Arquidiócesis, que es la que maneja el Banco de Alimentos en la ciudad, que también se nutre a base de donaciones, y a través de organizaciones sin fines de lucro en cuanto a logística pudimos con un trazo específico de la ciudad poder llegar con alimentación. Al mismo tiempo se hacían pruebas rápidas para manejar los controles estadísticos, para saber qué zona de la ciudad estaba la propagación, hacia dónde era la ola de contagios dentro de la ciudad y poder tomar medidas específicas dentro de ciertos sectores de la ciudad para evitar la propagación. A través de estadísticas como se maneja, por ejemplo, para el tema político, se manejó exactamente igual para el tema de salud. Con encuestas, llamemos que en vez de ser una papeleta, eran temas de test rápidos y así poder tener un monitoreo, un pandeo y tener, digamos, conocimiento de las estadísticas de contagio, hacia dónde se iba proyectando la expansión, a qué dirección de la ciudad, la expansión de la infección y sobre todo poder ir viendo hacia dónde iba la inmunidad por rebaño. Aquí se calcula que Guayaquil llegó a estar contagiado un 60% de la población en su momento. Se han abierto el comercio, sí, los aforos van del 30 al 50%, están abiertos restaurantes, centros comerciales, por supuesto los cines no, los gimnasios tampoco, los teatros tampoco, los estadios tampoco, eventos masivos tampoco, están prohibidos,
pero usted ve que las empresas que en algunos casos nunca se pararon, como las empresas de exportaciones o de alimentos o de medicina, laboratorios farmacéuticos o de transporte o de logística o de seguridad, eso nunca paró. Y todos los demás poco a poco se han incorporado nuevamente al trabajo, y yo le podría decir que si usted circula hoy por Guayaquil, va a ver prácticamente que la ciudad está reincorporada en un 80-85%. No hemos llegado a un semáforo en verde, pero en la práctica estamos en verde y se están tomando todos los controles desde las oficinas, los negocios y muchas cosas también en la tecnología. Por ejemplo, cambio de leyes para poder hacer temas notariales sin la presencia física de la persona. Eso está prohibido en el Ecuador, ahora ya la ley lo permite. Actuamos inclusive en el marco de lo legislativo para poder facilitar las cosas. Mucho trámite en línea, mucho comercio en línea, muchas empresas que no tenían páginas web para poder vender, mucho delivery. Ahora se está manejando gran parte del comercio, hasta los supermercados ya llevan a la casa la comida, que antes eso no existía en el Ecuador. Entonces, ha habido mucha implementación de la tecnología para poder mantener vivo el comercio. Henry, el apoyo que también entiendo han tenido del gobierno es que los ha dejado hacer, que eso es algo muy importante, no les ha obstaculizado a ustedes como ciudadanos que voluntariamente salieron a apoyar a los que más necesitaban durante esta pandemia. Ese apoyo, el gobierno los ha dejado hacer, entiendo por todo lo que usted nos ha comentado. Y también, según las noticias que hemos escuchado y declaraciones del presidente Lenín Moreno, el gobierno redujo ciertos gastos, comenzando por los salarios de los gobernantes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sí, no tengo que decir en eso, tengo que ser muy claro, el gobierno aquí dejó hacer, no solamente que dejó hacer, apoyó la gestión privada porque sabía que coayudaba a contener esta barbarie de pandemia que estaba matando a la gente. O sea, por política o porque el que se quiera llevar la foto, digamos, no deje hacer, sería un acto criminal. Creo que eso se entendió muy bien del gobierno y fueron cooperativos y colaboradores. Y lo quiero decir claramente porque importar medicinas y respetando los registros sanitarios del país de origen era algo que pues se pensaba que iba a ser imposible. Enseguida el gobierno abrió las puertas y dijo no hay ningún problema, mientras haya registros sanitarios en donde se compre de origen, vamos adelante. La Cruz Roja se sumó como institución internacional, porque en un momento donde se compraban las cosas y aquí había que manejar logística, le estoy hablando mediados de abril, y habían embargos inclusive de muchos países en donde llegaba la carga y se la quedaba ese país por necesidad propia del país. Tuvimos la suerte de que la Cruz Roja se sumara a nuestra iniciativa y muchas cosas se manejaron con socorro internacional, lo cual permitió que nadie le meta la mano en todos estos temas de logística, transbordos, etcétera, todo etiquetado como Cruz Roja Internacional. Eso nos ayudó bastante y también las facilidades del gobierno en materia aduanera. Nada pagó impuestos, todo entró rápidamente, las desaduanizaciones se hicieron inclusive antes de que llegue la mercadería, fueron muy expeditos la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, fueron extremadamente buenos. El gobierno ayudó muchísimo, colaboró muchísimo. Primero entendieron que había que reorientar el presupuesto general del Estado a la pandemia, a esta situación de crisis humanitaria que vivía el Ecuador. Y en ese sentido se hicieron todos los esfuerzos para no tener gastos en otra cosa que no sea atender la problemática que estaba viviendo el país en materia de salud y en materia social por la hambruna, porque estos países todos, nadie tiene supermercado para una semana en promedio en ninguno de los países de América Latina. La gente vive al día y en ese sentido el gobierno hizo un buen trabajo. Por el otro lado, sí, recortes inmediatos en el presupuesto general del Estado en lo que eran salarios para tratar de disminuir el gasto. Y por el otro lado, como le digo, las facilidades, el apoyo, nos ayudaron. Tuvimos a través de la oficina de la presidencia de Colombia, una señora Ospina y el expresidente Andrés Pastrana, con el presidente Iván Duque, mandaron una ayuda monetaria directamente de gobierno al comité, que fue algo bastante inusual, y tuvimos la ayuda de la Cancillería ecuatoriana para que pueda venir esa donación de un gobierno a una institución privada. Normalmente las donaciones, ustedes saben, son de gobierno a gobierno, un monto importante que nos ayudó muchísimo en su momento. Entonces, hubo mucha facilitación por parte
de otros gobiernos y del propio gobierno del Ecuador para poder trabajar con tranquilidad el sector privado de manera eficiente, cuidando al máximo los recursos y enfocando esos recursos limitados a las necesidades que eran ilimitadas en ese momento. Henry, tenemos que ir terminando ya la entrevista y estoy segura que hay más de una cosa que a Jorge y a mí se nos han pasado de preguntarle. ¿Qué quisiera compartir no solo con nuestros oyentes, sino también con los empresarios en Guatemala? Porque nosotros ya llevamos 4 meses en confinamiento, con una economía de un país pobre destruida. Y nosotros ya no podemos continuar así. Solo en el aumento de gente sin trabajo y gente muriendo de hambre. Ayer leíamos datos de que están en inseguridad alimentaria alrededor más de la mitad de la población de nuestro país. Entonces, pues nosotros hemos llegado a un estado crítico, no solo en la pésima atención de la gente que está muriendo en los hospitales, ya no de COVID-19, sino de la falta de atención correcta, sino que además de eso estamos en una crisis económica que se agudiza día con día y no podemos seguir más en este confinamiento. ¿Qué le recomendaría a usted, no solo a los empresarios, sino todos aquellos que desde la sociedad queremos, pues bueno, salir adelante? Porque una de las cosas que nos impresiona es que con apenas $5 millones, porque para atender un caso como este, $5 millones es nada. Aquí en Guatemala el gobierno pidió 20 mil millones de quetzales en préstamos. Y nos impacta escuchar que ustedes con $5 millones han logrado recuperar a una ciudad, la más afectada, y están apoyando a otras. Entonces, pues bueno, ¿qué nos hace falta preguntarle? ¿Qué considera importante compartir con nuestros oyentes? ¿Y qué le recomendaría a los ciudadanos que hiciéramos para organizarnos de alguna manera similar a la que ustedes, a la organización que ustedes hicieron en Guayaquil? Bueno, solamente una aclaración: menos de 5 millones de dólares lo que he invertido el comité al cual pues yo me pertenezco, pero por supuesto que hay inversión por parte del gobierno central en la provincia a través de la gobernación, de la prefectura, que es el que maneja la provincia del Guayas, y de la alcaldía, que es la que maneja la ciudad de Guayaquil. Esas inversiones o ese presupuesto de cada una de estas instituciones, que por supuesto han actuado en conjunto con el comité y que además han actuado en la responsabilidad que conlleva la administración pública, ese monto yo no lo tengo. O sea, no es que toda la pandemia se ha podido manejar con $5 millones en la ciudad. No, por favor, es lo que nuestro aporte en materia monetaria. Eso quiero dejarlo claro. Segundo, ¿cuál es mi mensaje? Mi mensaje es muy simple. Primero, señores empresarios, ¿qué esperan para organizarse? Ustedes se conocen. Están las cámaras de la producción. Ustedes tienen la Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara de Comercio, el organismo Cúpula en Guatemala. Señores, organícese el sector privado inmediatamente. Vea cuáles son las fortalezas en materia de logística, en materia de distribución, en materia de alimentos, en materia de fármacos, en materia hospitalaria. Todo sector privado tiene diferentes áreas que puede colaborar con esto. E inmediatamente organícense, pónganle un poquito de dinero a esa organización y comiencen rápidamente a actuar. Pídanle al gobierno que no obstaculice nada, que ellos hagan su trabajo y más bien que no sea un obstáculo al gobierno, sino que sea un facilitador al gobierno. Ese sería mi llamado al gobierno. Y que hagan su trabajo. Aquí nadie quiere protagonismo. En una situación humanitaria, lo que menos queremos nadie es capitalizar políticamente una situación así, porque sería criminal. No se está trabajando un tema humanitario, se estaría convirtiendo un tema humanitario en un tema político. Entonces, olvidémonos de la foto, vamos al trabajo. Olvidémonos de ponerse las estrellitas en el uniforme de quién tiene más estrellitas y quién ha sido el mejor para manejar esto. Esto es un trabajo en conjunto de arrimar el hombro, que hay que hacerlo con mucha humildad, con mucha focalización, con mucha logística y con mucho conocimiento. Y cooperen, hagan alianzas público-privadas para sacar esto adelante. Pero eso sí, traten de hacer lo que hemos hecho aquí, que no solamente es la parte de prevención, que es sumamente importante, es lo primero, en la primera línea. Luego, la etapa curativa.
luego a la etapa de evitar llegar al hospital para, por último, hacer la inversión en respiradores en un hospital, pero también hay que tener claro que la gente tiene que comer y hay que tener programas de logística para tener los mercados abastecidos, para evitar el hacinamiento, para poder tener alimento y medicinas en la tienda de la esquina, que además en muchos de nuestros países le fían a la comunidad alrededor de ellos. Ese es mi llamado. No esperen a que el gobierno resuelva los problemas. Eso nunca va a pasar. Y desde que se comienza con esto, estar sumamente bien ubicado y por el otro lado pensar en el programa de recuperación económica a través de la implementación de tecnologías, ventas en líneas para el comercio, aforos en las fábricas, ¿no? Gente que puede trabajar 2 turnos, 3 días a la semana y se va esa cuadrilla y entra 3 días a la semana por 2 turnos otra cuadrilla y así van teniendo mayor control para evitar los contagios. Es decir, hay que usar la tecnología, el conocimiento y las herramientas que tenemos disponibles hoy en día para los trámites públicos y privados, evitando el hacinamiento, trabajando en la alimentación y en la medicina, y por el otro lado alianzas público-privadas. Y que los empresarios no esperen que el gobierno arregle esto, porque esto no es un trabajo de un gobierno, este es el trabajo de toda la sociedad, no de un gobierno. Henry, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros y qué maravilla que ya tenemos este contacto, porque sin duda en futuras ocasiones también lo vamos a estar contactando para que nos cuente cómo va avanzando la situación en Ecuador. Muchas gracias y les deseamos que continúen cosechando éxitos en no solo la lucha contra el COVID-19, sino una lucha todavía más importante, que es la lucha del progreso, de la creación de riqueza y la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador, que eso es lo que les deseamos desde Guatemala. Gracias para ustedes también, Dios los bendiga, mucha suerte, mucho éxito y siempre a las órdenes aquí en Ecuador. Somos hermanos latinoamericanos, así nos consideramos y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Reciban un fuerte abrazo a todos y Dios los bendiga. Muchísimas gracias.